there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart junto al Dr. Jimmy Dupree. Incidentalmente, Dr. Dupree, su mensaje anoche fue excelente. Gracias. Sobre alabar al Señor, y era algo que la iglesia necesita y todos necesitamos. Excelente. Gracias, Señor. Jonathan Steele, este joven enseguida de mí, aún está creciendo. Joseph, Sean Murphy y el Dr. Don Paul Gray. Y ustedes. Y estamos muy felices de tenerlos con nosotros. Incidentalmente, no creo que a esta etapa dañará o lastimará. Joseph, ¿cómo está tu padre? Está muy bien y se está recuperando. Ya se ha estado recuperando y tratando de volver a la normalidad. El Señor nos dio gracia con un gran doctor, una gran operación y esperando grandes cosas en el futuro. Dile a él que lo extrañamos muchísimo. Así lo haré. Tan rápido como él pueda, a él se le ordena regresar. Él lo sabe. Está listo, yo lo sé. Cuando Jesús trató con las almas, él dijo, ¿qué le aprovechará al hombre si ganase todo el mundo y perdiera su propia alma? No hay manera de cómo uno pueda ponerle un precio a eso. ¿Qué le aprovechará al hombre si ganase todo el mundo, pero perdiera su propia alma? Quiero preguntarle a usted, ¿es usted salvo? ¿Conoce al Señor? ¿Ha nacido de nuevo? Si es así, usted tiene el privilegio de estar entre los pocos en todo el mundo. Y debería tener el deseo, y sé que lo tiene, de ver a todos los demás salvos, aquellos que no lo sean. Sé que cuando leo en el periódico, aquí en las noticias, que alguien de notoriedad falleció, lo primero que pienso yo es si conocían al Señor o no. Si habían aceptado a Cristo como su Salvador personal. Miren, la salvación es muy simple, muy fácil. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es muy simple. Es lo que lo hace tan horrible que la gente muera perdida. Que sea puesta en esa posición. En el capítulo 16 de San Lucas, Jesús presentó a una persona que fue al cielo, en ese caso el paraíso, y a otra persona que fue al infierno. Ambos aún están allí. Y eso fue hace 2000 años, 2000 años. Y el hombre rico, él no fue al cielo o al infierno, porque fuese rico, sino porque no le permitió a las bendiciones del Señor traerlo al Señor. Jesús pagó un precio terrible para que pudiésemos ser salvos. Cualquiera, todo aquel que quiera que venga y beba del agua de vida gratuitamente, libremente, pagó un precio terrible. Y que nosotros no nos aprovechemos de eso es algo inmencionable. Y yo le pido a Dios que usted se haya aprovechado de eso. Y si no, puede hacerlo antes que termine este programa hoy. Puede hacerlo. Y espero que así sea. Alabado Dios. Comenzaremos donde nos quedamos, capítulo 7 de Romanos, versículo 14, y le pediré a Joseph que lea el texto, por favor. Porque sabemos que la ley es espiritual. Se refiere al hecho de que la ley es totalmente por Dios y de Dios. Pero yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Se refiere a la caída de Adán.
que ha afectado a toda la humanidad y para siempre. Significa que nadie, aun los creyentes llenos del Espíritu, pueden guardar la ley de Dios si intentan hacerlo fuera de la fe en la cruz. En otras palabras, todo está en Cristo. Ahora, permítanme hacerle la pregunta a los hermanos. ¿Qué fue lo que quiso decir Pablo cuando él dijo que soy carnal vendido a sujeción al pecado? ¿Alguien de ustedes? Bueno, él está asesorándose correctamente después de la conversión, queriendo decir que ya es salvo y ya ha sido lleno del Espíritu. Vendido a sujeción del pecado. Él es vendido a sujeción del pecado y creo que quiere decir o está haciendo referencia al hecho de que aún él está morando en corrupción, lo cual un día se vestirá de incorrupción, dice la Biblia, pero ese es el estado que el creyente nunca saldrá de ello, nunca lo escapará. Y para Pablo, él tuvo que ver esto para poder encontrar victoria. Y él está correctamente examinándose como alguien que tiene la presencia de la naturaleza pecaminosa. No quiere decir de que la naturaleza pecaminosa automáticamente está dominando a Pablo, pero sí quiere decir que su potencial y tiene que caminar correctamente en lo que tiene que ver con su fe en la cruz. Se enfrenta a eso cada día de su vida. Cada día, sí es correcto. Y Pablo se refiere a esto en otros pasajes como una guerra entre la carne y el espíritu. Solamente hay un camino que esa guerra puede ser eliminada. Mire, no es algo que nosotros vamos a enfrentar hasta que el Señor nos llame a casa. Así Pero es. al mismo tiempo es un factor muy poderoso. La naturaleza pecaminosa es y está descontrolada. Y la única manera en que podemos andar en victoria y no vendidos bajo ese monstruo, al punto de que nos arrastre constantemente, es teniendo nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Exclusivamente. Y permítale saber al Señor que su fe está en Cristo y lo que Él hizo por ustedes en la cruz. No en ustedes mismos, ni tampoco en la iglesia. No está en la educación, no está en el dinero, no está en las buenas obras, tan maravillosas como todas esas cosas pueden ser. Pero si tratamos de vencer en nosotros mismos, con nuestras habilidades o fuerzas para poder, no me importa quién sea usted, cuán fuerte tal vez pueda ser usted naturalmente, usted fallará cada vez y la vida será una lucha. Yo he estado allí cuando no sabía, no entendía el mensaje de la cruz. No sabía de la victoria que Cristo pagó por nosotros y compró en la cruz del Calvario. ¿Usted no cree que Jesús hubiera pagado un precio tan terrible y luego que no tuviéramos lo que Él pagó para darnos? Él quiere que andemos en la victoria. Y gracias a Dios por la ayuda y la gracia del Señor, la misericordia de Dios. No a través de nada que yo haya hecho, alguna obra buena que haya logrado. No a través de ningún poder de mi parte, sino a través de la gracia de Dios. Yo sé que es andar en victoria. 25 horas al día, 8 días a la semana. Y creo que Pablo hizo lo mismo exactamente. Porque lo encontramos a él, después de que terminamos con el 7º capítulo, lo encontramos a él en victoria. Este tipo de pasaje hace que uno se agarre de la cruz aún más. Sí, amén.
para uno asesorarse correctamente, es interesante, me viene a la mente el pensamiento del campamento de la palabra de fe o la hiperfe, como algunos lo llaman a ese movimiento. Llamarían esto una confesión negativa. Yo soy carnal, vendido al pecado, pero es una confesión honesta, no es mala, no es negativa. Bueno, si Pablo estaba diciendo que él tenía que pecar un poco cada día, ellos estarían bien. Eso estaría mal. Eso estaría mal. Nosotros no tenemos que pecar un poco cada día, no tenemos que pecar en lo absoluto, aunque no hay ni aún una persona entre nosotros o en el mundo el día de hoy que no haya pecado en algún momento u otro. Tenemos que tener mucho cuidado de que no permitamos pensamientos impuros en nuestra mente y que permanezcan allí. Debemos tener mucho cuidado de que cada pensamiento sea traído bajo sujeción a la obediencia de Jesucristo. Y probablemente es nuestro problema más grande. La operación mental. La mente, sí. Y bueno, no podemos nosotros darnos el lujo de permitir que esa basura entre a nuestra mente y permanezca allí. No podemos hacer eso. Y la única manera, como ya hemos dicho, para vencerlo, es Jesucristo y Él crucificado. Así es. Ahora, eso no significa que podemos vivir una vida sin pecado. La Biblia no nos enseña perfección sin pecado. Pero sí nos enseña que el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. Eso es la diferencia. Y hay millones y millones de cristianos y usted es salvo, pero el pecado sí tiene dominio sobre usted. No lo estoy diciendo yo de una manera cruel. Está luchando usted con algo. Está tratando de vencerlo. Y en vez de que se mejore el problema, se está empeorando. Pero gracias a Dios que hay un remedio. Aleluya, hay un remedio. El Espíritu de Dios, cuando usted pone su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz, el Espíritu Santo comenzará a obrar a su favor y comenzará a ejercer su poder para que no viva una vida de pecado y de arrepentirse. Gracias a Dios que el Señor tiene el privilegio de perdonarnos sin importar cuántas veces nosotros caigamos y vengamos a pedirle gracia y misericordia. Pero el camino de Dios no es pecar y arrepentirse. El camino de Dios es victoria. Aleluya, qué idea. Jesucristo trajo salvación. Victoria, sí, victoria. Que los poderes del pecado ataquen. La gracia del cielo nunca fallará. Gracias a Dios por eso, victoria. Sí, victoria. Estoy confiando en el Señor, parado firme sobre su palabra. Victoria, sí, victoria. Tengo paz y gozo en mi interior desde que mi vida fue libre del pecado. Victoria, sí, victoria. Alguien me dijo, bueno, me parece como que el Señor podría hacer las cosas para que fuésemos perfectos y sin pecado. Para llegar al estado de esa perfección, nadie jamás ha llegado. Jesús fue el único perfecto que ha llegado a vivir. Si Él hubiera fallado una sola vez en palabra, pensamiento u obra, no estuviéramos aquí el día de hoy. Pero aquí estamos, victoriosos en Cristo. Y cómo le doy gracias a Dios por eso, no a través de nada que hayamos hecho, sino a través de todo lo que Él ha hecho. Alabado Dios. Hermano Swagger, quisiera hablar
dos puntos en estos versículos. En versículo 14, en el griego, no lo vemos acá en el inglés o en el español, pero en inglés dice, yo soy carnal vendido a sujeción del pecado, la naturaleza Así pecaminosa, no actos. Tiene el artículo definido delante de él. Correcto. Entonces, alguien que está siendo dominado por la naturaleza pecaminosa en todo aspecto o área de la vida. Y Pablo, la manera como él llega ahí, al versículo 14, que dice, yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado, es porque él había dejado el nuevo pacto, él volvió a la ley, ¿no es así? Y eso es lo que está sucediendo en el capítulo 7. Creo que es importante señalar que esos son verbos del tiempo presente cuando llegamos al versículo 14. No está bajo el dominio del pecado cuando él escribe esto. Él está analizándose como un miembro de la raza humana. Él está diciendo que él que tiene el potencial de reinar y gobernar. Y creo que eso es importante porque él no vendido al pecado es su posición como persona de la humanidad, como parte de la raza humana. Y un día vamos a ser aliviados de todo eso cuando el arrebatamiento llegue. Correcto. No está diciendo que él es un cristiano derrotado, no está diciendo, de hecho, miren, es el primer paso hacia la victoria. Espero que tenga sentido, como lo estoy diciendo. Él está analizándose correctamente. Entonces la manera como yo lo veo es que es la razón por el hecho de que tenemos que tomar la cruz diariamente. ¿No está de acuerdo usted que él pasó por un periodo de tiempo en el que era una lucha? Ciertamente, en el versículo 7 al 13, él ha dicho de que el pecado fue aún más pecaminoso, pero lo que vamos a entender del versículo 14 hasta el final del capítulo es que estos verbos están en el presente y la Sí, única amén. manera que podemos reconciliar esto es decir, Pablo sabía. Y es lo que nosotros debemos saber por qué nuestra fe tiene que permanecer en la cruz. Y él dijo, yo soy carnal, vendido al pecado, a sujeción del pecado. Él no está viviendo la naturaleza pecaminosa, ni tampoco nosotros, pero sí está reconociendo su lugar como miembro de la raza humana y el potencial para que ese pecado reine. Entonces, cuando lo vemos de esta manera como una medida disciplinaria. Dios ha dejado la naturaleza pecaminosa dentro del creyente, pero no debería de molestar ni causar que nosotros tengamos problemas. Si permanecemos en la cruz 24 horas al día. Correcto, y todo lo que dijo Jonathan sería el caso. Sí, volvemos a donde Pablo estaba en el versículo 7 al 14, pero ahora es para mantenernos humildes. No es la voluntad de Dios que estemos bajo la naturaleza pecaminosa. No, Luchando contra ella 24 horas al día no es la voluntad de Dios. correcto. No debería ser porque Cristo, el precio que Él pagó por nosotros en la cruz, nos libró de un pecado. Nos libró de todos, no solo de uno. No tenemos que estar bajo la atadura o el señorío del pecado. Me Así gusta es. lo que usted dijo, Sí. porque hay un cambio definitivo entre el versículo 13 y 14. En el versículo 13, él está hablando de esa naturaleza antigua. Pero cuando llegamos al versículo 4 y comienza a hablar en el tiempo presente, él está hablando de la naturaleza doble de la humanidad. Como vamos a darnos cuenta cuando usted llega a Romanos capítulo 8, versículo 2, Así es. que usted ha citado muchas veces. Porque la ley de vida en Cristo Jesús me libertó de la ley del pecado y muerte. Así es. Creo que cuando usted dice esa naturaleza doble es algo que Jesús señaló en el huerto del Así es. Getsemaní, que es el poner los parámetros para el tema de la santificación para la iglesia, cuando le dijo a Pedro, Santiago y Juan, velar y orar porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Sí, sí. Entonces la realidad es que la debilidad de nuestra carne nunca cambiará. Ujú. Nosotros... Somos seres humanos. Correcto. Y yo creo que Pablo está diciendo acá estrictamente, bueno, eso es lo que es sorprendente. Recuerdo cuando yo leía esto en el comentario, hermano Swagger, Pablo no sabía
estas cosas o nunca hubiese llegado a asesorarse correctamente si la naturaleza pecaminosa no lo hubiese dominado como lo hizo. Y en realidad, para aquellos que han estado siguiendo la enseñanza, Dios le muestra a Pablo, voy a decirlo de esta manera, la experiencia del capítulo 7 de Romanos, él vive eso antes de que le muestre la verdad del capítulo 6. Lo sorprendente de esto para la mayoría de la gente es que yo soy salvo, lleno del Espíritu, amo a Dios, pero aún así, ¿por qué? ¿Por qué es que estos deseos o por qué estoy viviendo cosas que me hacen dudar de mi salvación muchas veces? Y la iglesia llega y siente esa condenación y dice, no, por eso es que usted no es salvo, por eso es que vive esas cosas. Pero Pablo está llevando un contraste entre la ley Creo y sí que mismo. más que nada, Joseph, algunos dicen que usted tiene que pecar un poco cada día. Que está mal, como usted dijo anteriormente. Sí, eso no es para el Hijo de Dios, así no No. debemos estar. Tenemos que ir a la pausa y por favor, esperen un momento, ya volvemos. Ya estamos de vuelta. Usted hizo una declaración, doctor Dupree, que durante la pausa, que yo creo que tiene que verse un poco más de cerca. ¿Pudiera hacerlo otra vez? Seguro. La gente que fueron creados en particular en un antepasado pentecostal o de santidad, creo que luchan con dos cosas. Una, como usted dijo, tienen que pecar un poco todos los días, entonces están luchando con esa batalla en ellos mismos y no pueden encontrar paz ni gozo en el Señor. Pero yo creo que la lucha más grande que la mayoría que se enfrentan los pentecostales es saber de que la tentación y ser tentado no es pecado, porque ellos creen y fueron creados, bueno, si soy tentado, entonces es pecado, porque no nos dice la Escritura, si lo que piensa en el corazón el hombre, así es. Entonces tenemos que darnos cuenta que la tentación en sí no es pecado. Así es. Nunca ha habido una persona en la tierra que anduvo en la perfección aparte de Jesucristo. Amén. Más sin embargo, miramos en Mateo capítulo 4 que Jesús fue tentado 3 veces. Bueno, permítanme hacerles una pregunta sobre la tentación de Jesús. ¿Creen ustedes que Jesús, voy a ser un poco brusco aquí, alguna vez fue tentado para ver a María Magdalena, utilizando eso como un ejemplo, de una manera no santa? O si alguna vez él fue tentado a tomar un poco del dinero que estaba llegando, cualquier cantidad que hubiera sido. Si vemos las tentaciones que eran de mayor valor que eso, Sí. las tentaciones Sí. que fueron contra él era desobedecer la voluntad de Dios para redimir a la humanidad. Sí, te daré todo el mundo, le dijo. Correcto, lo cual es irónico que no era para él ofrecerlo, Sí. él se lo está ofreciendo al que lo creó, pero yo me alinearía más a que Satanás tiene toda más la cosas razón. mayores, eso es la manera como yo pienso, ¿no? Creo que Filipenses 3 claramente nos dice cuáles fueron sus tentaciones. Y eso fue depender de su deidad equivocadamente. Utilizar el poder para el beneficio personal, para su propia Correcto. ventaja. Lo cual vemos que esas tentaciones de Cristo en el desierto, él no dijo que si eres, de hecho en el inglés dice que si eres el Hijo de Dios, o si tú literalmente es como tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras. Así que él le hace el llamado a Jesús en su deidad, pero para ver cómo responde Cristo, y le dice, el hombre no vivirá. Así que él fue tratado como Dios, pero respondió como hombre, porque esa era su elección final, su sometimiento final al Padre, venir aquí como hombre y ser un sacrificio por el pecado y operar como Dios al hacerlo,
eso hubiera hecho que la salvación fuese nula, y cuando la Escritura dice que Él fue tentado como nosotros en todo, sin pecar, ¿qué es lo que esto significa? Bueno, en la Escritura habla de la lujuria de los ojos de la carne y el orgullo de la vida, o la vanidad de la vida. Creo que ahí es donde Jesús fue tentado en todo. No creo que fue tentado con toda tentación conocida al hombre por toda la humanidad. Él simplemente fue tentado en toda manera posible, la lujuria de los ojos, de la carne y la vanidad de la vida. Así es como yo lo veo, es la manera que yo veo esto, no en cada tentación individual, por no saber cómo decirlo mejor, sino tipo, categorías, por decirlo así. Algunos dicen que Él no hubiera podido pecar. Él era Dios manifestado en la carne, así que no hubiera podido pecar. Si Él no hubiera podido pecar, entonces toda su vida hubiera sido una burla. Entonces Sí. las tentaciones no hubieran importado, no podía ser tentado. Así es. Correcto. Hermano Swagger era hombre completo Sí. y Dios también al mismo tiempo. Cuando comprendemos eso, incorpora el versículo que usted mencionó. Pero si él era Dios completamente, no pudo pecar. Y si era hombre, tenía la capacidad para pecar. La tuvo que haber tenido. De la manera que lo entiendo es que el pensamiento del pecado pudiera haber estado en su mente. Usted hizo la pregunta si él vio a María Magdalena, no sabemos cómo se miraba, pero si era una mujer bonita y impresionaba a cualquier hombre, lo hubiera impresionado a él en ese sentido. Y la pregunta que tuviera es, si hubiera tenido un pensamiento, qué bonita esta dama, y su lado físico hubiera pensado que hay una posibilidad de pecado ahí, pero no entretuvo el pensamiento porque él era santo y ese pensamiento tuvo que ser rechazado completamente y rápidamente. Bueno, Si decimos que él nunca tuvo esos pensamientos, entonces negamos esos versículos que él fue tentado en todo punto. Él o fue o no fue, pero como fue completamente Dios, tenemos que admitir que no pudo pecar. Pero tenemos que reconocer de que cuando Satanás se le apareció y le ofreció esas 3 tentaciones que mencionó el hermano Sean, él eso tuvo por un momento, solo por un momento, tuvo que capturar su mente, tuvo que pensar sobre eso y yo creo que rápidamente lo rechazó. Y vivió su vida santa y justa. él hubiera podido pecar, sí. Pero se enseñaban que no, porque Él era Dios, pero también era hombre. Sí. El segundo Adán. Sí, así es. Hubiera podido pecar, pero no lo hizo, gracias a Dios. Su oración en Getsemaní muestra que él era capaz de pecar. Sí. Él dijo, Señor, Buen esto es punto. lo que yo prefiero. Si hay otra cosa que tú puedas hacer, preferiría eso. Así que ciertamente tenía esa voluntad dentro de sí. Él estaba dispuesto a rendirse a la voluntad del Padre. Cuando llegamos a eso, ese es el pecado, es rechazar la voluntad de Dios y buscar nuestra propia voluntad. Amén. Eso básicamente es todo el pecado, sí. Bueno, en la tentación, cuando estaba en el jardín de Getsemaní, esta fue la única vez que oró, no mi voluntad, sino que se haga la tuya, porque totalmente se estaba rindiendo a él. La única vez en la que sabemos. El único tiempo que sabemos que oró. Ahora, cuando decimos mi voluntad, ¿cómo lo entendemos? Sí, también Su tiene que humanidad. serlo, Su sí. humanidad, Eso sí. es el hombre Cristo Jesús. Y esa es la batalla que él estaba enfrentando en el jardín de Getsemaní, en el jardín donde estaba siendo quebrantado dentro de sí mismo, estaba luchando porque él, su humanidad, no quería ir a la cruz. No quería llevar el peso de los pecados del mundo sobre sus Así hombros. es. Más sin embargo, él sabía, esa es mi voluntad, pero la voluntad de Dios es que yo tome ese paso. Por eso es que Él vino. Correcto. No sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Todo lo que Él hizo fue de gran importancia. La sanidad de los enfermos
los milagros que él obró, echó fuera demonios, hablando como ningún otro hombre llegó a hablar, pero no fue esa la razón por la que él vino. Él vino para ir a la cruz, para libertarnos de ese monstruo llamado pecado. Por eso es que él vino. Y gracias a Dios que vino. Jonathan, usted habló de la lujuria de la carne y el orgullo de la vida y la vanidad de los ojos. ¿Qué piensan de esto? Cuando miramos las 3 tentaciones de Jesús, sabemos que el hombre es hecho de espíritu, alma y cuerpo, pero tentó a Cristo 3 veces. La primera fue: convierte estas piedras en pan. Bueno, él acababa de terminar un ayuno de 40 días y 40 noches. Sabemos que en lo natural tenía hambre, atraía su carne, entonces lo lleva al pináculo del tabernáculo. Dice: lánzate, porque no dice la escritura que él enviaría a los ángeles para que no te dañes. Eso estaba apelando su mente, su intelectual, porque está tomando las escrituras fuera de contexto, que muchas de las personas hacen hoy en día. Tomamos las escrituras fuera de contexto tratamos de comprobar lo que queremos que compruebe, en vez de hacer nuestra vida que encaje lo que Dios dice y su palabra dice, y conformarnos a su palabra. Él ahora ha traído la mente y después dice: si me adoras a mí, te daré todo el mundo, dice. Sí. La tercera tentación. Entonces apela a las 3 cosas que se estaba refiriendo Jonathan. Atrae al cuerpo, a la mente y también al espíritu. Y eso es lo que Satanás trata de hacer con nosotros. Él ataca a la gente en la manera que percibe que es su debilidad. Sí, así es. ¿De qué manera? ¿Cuál es el punto? Entonces, pasando esas 3 tentaciones y venciéndolas, Cristo nos está mostrando que nosotros tenemos la habilidad para vencer a través de lo que Él ha hecho por nosotros. No era algo en lo natural, sino que lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, que nos da la habilidad para vencer todas las tentaciones. Es la batalla de la mente. En la mente. Es importante ver cómo Jesús pelea esa batalla. Su respuesta es, aun cuando Satanás interpreta mal la palabra, es ir a lo que la palabra de Dios dice. Y es lo que Pablo está haciendo acá, lo que nosotros podemos hacer a través de la experiencia de Pablo en el versículo 14, entender que la Biblia dice que nosotros somos terribles, que somos carnales, que estamos vendidos al pecado. La batalla que nosotros vamos a pelear la encontramos en el capítulo 8, es su espíritu que vive en nosotros que nos hace vencer. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al espíritu, no conforme a la carne. Podemos tomar otro patrón para esta discusión en términos de lo que enseñamos y creemos de la naturaleza pecaminosa. Al pensar del mundo de las denominaciones y pienso del mundo católico, a cierto grado, aún el mundo evangélico, hay personas por los miles que niegan la naturaleza pecaminosa. Sí. ¿Sabemos Sí. eso? Sí. Yo fui a un seminario liberal por un año. Ellos niegan la realidad de fuerzas diabólicas. Ellos niegan la realidad de una naturaleza pecaminosa. Reconocen de que el hombre tiene instintos, que el hombre tiene conciencias. Ellos hablan de eso, pero no hablan del pecado. Ellos dicen, bueno, eso sale de la sociedad. Pero este es mi punto. Cuando negamos la naturaleza pecaminosa, entonces, ¿cómo podemos honestamente tratar con el pecado que está en nuestra vida? Y eso es lo que está sucediendo hoy. Cuando la gente, por los miles, no pueden controlar su alcohol, no pueden controlar Es la naturaleza pecaminosa obrando. otras cosas, no pueden controlar el deseo de la carne, no pueden controlar cuánto comen o lo que están comiendo, tantas cosas ahí. Pero si niegan la naturaleza pecaminosa,
Y mucho del mundo de las denominaciones lo hace, entonces no necesita el poder de la sangre. No necesita la sangre en los postes de su corazón, porque tiene que pensar mejor, tiene que ser más inteligente, tiene que ser más educado, tiene que tener más sentido del personal, pero no lo muestran al punto de que ellos lo llevan al Calvario para poder ser libre. Bueno, pero ¿qué es la cruz para esa gente? Es una realidad histórica. Ellos creen fuertemente. No creen qué significaba. Exactamente, no creen en lo que enseñó Pablo, el poder limpiador de la sangre que liberta al cautivo, no lo creen. Y es por eso que muchos de su gente están en ataduras. De vez en cuando escuchan de los pastores que son alcohólicos, no pueden detenerse y aún están continuando siendo pastores en una iglesia, en una ciudad principal, en una iglesia principal, niegan la naturaleza pecaminosa y todo eso. Eso es lo trágico. Yo no sé cuántas personas están escuchando, pero si ellos escuchan lo que el hermano Swagger está enseñando y nos está mostrando, porque él ha puesto un remedio para esta gente, para que sean libres de las ataduras de lo que están tratando. Y está en todo lugar, no solo está en unos pocos lugares, sino que en todo lugar. Las cantinas están llenas de personas que parece que no pueden alejarse porque están atados por el pecado. ¿Y cuál es su respuesta para eso? No tienen una respuesta. Sí. Dicen educación, obviamente, ellos enfatizan eso. Y tal vez entrenamiento de sensibilidad, los 10 pasos, tal vez de alcohólicos anónimos, cosas así. ¿Usted cree que la psicología tiene la respuesta? Sí, la esencia es la enseñanza psicológica y entrenamiento psicológico. ¿Por qué usted necesita una respuesta si no puede sí. pecar? Si está abrumado sobre eso, sí. Si está abrumado, sí. Si está abrumado, tiene que necesitar ayuda con esos. ¿Cuántos sabemos personas que han ido a rehabilitaciones por drogas, pasaron un programa por 1 o 2 meses, les costó $30,000-$50,000 a sus familias y 6 meses después están menos. de regreso en las drogas? Sí. Y esto es esa trama del enemigo. Y yo creo que él no le importa cómo lo hace o cómo lo logra, no le importa cómo derrota al individuo. Si hay una negación del pecado, no le importa. Una vez que usted reconoce que el pecado existe, que es la respuesta equivocada para el pecado, sería la próxima cosa que él usaría. No importa cómo le derrota, siempre y cuando lo haga. Así es. Y estaba hablando con mi mamá y ella dijo esto el otro día. Satanás no le importa mucho cómo le hace pensar en sí mismo, simplemente le importa que usted piense en usted mismo. Y eso se aplica a muchas áreas de nuestras vidas. No importa si el pecado no existe, una razón por cual ir tras la respuesta. Si reconocemos que existe, entonces... Pero ¿cómo es que alguien puede llegar a ver la situación del mundo hoy y no creer que el pecado existe? No sé si están fumando algo o qué. Usted no puede creer la Biblia y llegar a esa conclusión. Yo creo que donde empieza ese problema, y por supuesto muchos eruditos, ellos se arrancan el cabello. Bueno, no sé si se arrancan el cabello o no, pero solo por decir que no hay manera de cómo Pablo era un hombre salvo. No hay manera de que él había nacido de nuevo. Si él estaba experimentando todo de lo que él escribe aquí en el capítulo 7. Es lo que dicen. Es tan oscuro, tan horrible lo que Pablo describe, su incapacidad de guardar la ley, el pecado que se hace excedentemente pecaminoso, siendo engañado por lo bueno, todo lo que se describe aquí. La realidad o lo difícil para la gente es que un creyente se puede encontrar en esa posición. Pero todos, esa es nuestra historia también. Sí, pero lo más difícil, lo que podemos hacer, por alguna razón la gente se le dificulta mostrarle la gracia hacia, bueno, no lo estoy diciendo bien, pero podemos admitir y creerlo por nosotros, pero es difícil para nosotros creerlo para nuestros hermanos en el Señor. Lo que usualmente sucede es que cuestionamos si ellos fueron salvos genuinamente o no, o cuestionamos si ellos amaban a Dios realmente, o si estaban orando como decían ellos que estaban orando. Y eso es algo horrible, pero Dios hizo esto con el apóstol Pablo,
Y él de alguna forma hizo un ejemplo para que él pudiera enseñarnos qué era cierto de nosotros. Y si no hubiera experimentado el dominio de la naturaleza pecaminosa después de la salvación, él no hubiera tenido eso para enseñárnoslo. Pero debemos estar aquí dándole gracias a Dios que así fue, no por el fracaso. Yo recuerdo hace años que llegamos a una campaña aquí a Baton Rouge y fue predicada por el hermano Nunn. Y el hermano Nunn era un excelente evangelista y yo estoy seguro que usted lo conocía muy bien. Sus hijos estaban en mi clase como estudiantes. De cualquier manera, él subió al púlpito y comenzó a cantar. Había un pianista ahí tocando para él, pero él decía: yo puedo sentir la mano de Satanás mientras el tentador se acercaba. Él ha estado ante el Padre pidiendo que me pudiera hacer. Aunque Dios mismo la haré, confiaré en él, porque después saldré como oro puro, porque sé que mi Redentor vive, porque lo siento en mi alma. Esa noche, el Espíritu de Dios cayó sobre mí. Y no fue de una manera en cuanto a gozo, sino yo lloré tantísimo que pensaba que no podía ni soportarlo. Yo literalmente pensé que no podía soportarlo físicamente. Y yo me pregunté, ¿qué es lo que el Señor me está diciendo? Bueno, después me enteré que era lo que Él me estaba diciendo, que yo iba a tener que sufrir algo. Que Job sería una similitud. Y terminó siendo exactamente eso. ¿Cuánta edad tenía? 26, 27 años de edad o algo así. Yo llegué a conocer el hermano Nunn en la iglesia Noah. Era su iglesia. Gran hombre de Dios, evangelista de la sanidad divina. Y realmente sí tenía el don de sanidad por la gracia de Dios. Podría engrandecer el pensamiento aquí. Todo el mundo secular. Ellos han hecho un hombre llamado Sigmund Freud como un dios. Es considerado como el padre de la psicología secular. Y para algunos de ustedes, todo eso es psicología, ¿verdad? El padre de la psicología, él sacó los términos el fin, el ego y el superego. Hemos usado esa palabra ego, es una palabra común, sabemos, tenemos una idea de lo que significa eso, pero él llamó el pecado el buen lado de usted, le dijo, aunque el ateo no creía en la Biblia. Su antecedente eran judíos, pero él le llamó el ego y después el superego. Pero siempre me he preguntado, ¿alguna persona ha llegado, le ha dicho, Señor, se ha dado cuenta que usted necesita leer Romanos capítulo 7? Usted va a entender lo que significa eso. Pero yo creo que eso no sucedió. Pero su enseñanza y su influencia secular inundó este mundo, y eso es básicamente la doctrina de un ateo dando esa psicología a todo el mundo, y todavía está en el mundo. Bueno, pero lo que él estaba enseñando es lo que estamos tratando de nosotros advertirle a la gente, que él está diciendo o dijo que no existía. Él no creía en el cielo o el infierno. No creía en la Biblia. No creía en la Biblia, en el infierno o el cielo, no creía nada de eso, pero sí creía que había componentes en cada hombre que era malo. Era el mal, lo malo. Él es el padre de la psicología moderna, ¿cierto? Sí, lo es, sí. Y lo que él ha presentado y ha inundado al mundo para alejarlos de la Biblia, para creer en lo que él enseñaba en vez de lo que dice de Dios. En esas aulas escolares donde usted estuvo, en esa escuela modernista durante un periodo de tiempo, ¿usted argumentó lo que se le estaba enseñando? Nunca dije una palabra. No dije ninguna palabra, solo escuchaba. Me molesté. Me molesté. Finalmente me alejé y estaba trabajando
en mi maestría de divinidad de 3 años. Después de 1 año le dije a Dana, si sigo escuchando eso, yo no sé lo que voy a hacer, pero no me voy a caer, no voy a ir al ministerio, no puedo soportar nada más de eso porque no hay nada, ¿verdad? Aquí todo es lo malo y ella no me entendía. Pero gracias a Dios que me salí de ahí. ¿De quién habla? Mi esposa. ¿No se dio cuenta de qué era lo que estaba escuchando usted? No, probablemente no lo hubiera soportado tampoco. Pero yo pasé 2 semestres. Pero saben, Dios me permitió hacer eso por una razón, porque ahora yo entiendo la iglesia del mundo liberal que domina la mayoría de los púlpitos en las iglesias principales. Estaba escuchando el otro día varios de las iglesias principales de Nueva York. Su doctrina y su sistema de creencia está tan corrupto que es increíble, hermano Swagger, es increíble lo que ellos creen. Ellos han pasado de todo lo que hemos hablado ahora, están en el transgenerismo y todas esas cosas. Ellos totalmente se han alejado de la palabra de Dios. Y si podemos hacer que la gente regrese a la palabra de Dios, van a recibir ayuda. Bueno, se hace más ridículo mientras avanza más. Y la gente termina peor. Una locura, totalmente una locura. Pero regresando al tema que estamos tratando, Romanos capítulo 7, y no solamente ahí, sino que otras partes de la Biblia. Es tan importante que entendamos que Pablo se aseguró que nosotros entendiéramos y guiado por el Espíritu Santo lo quería y la naturaleza pecaminosa y lo que podíamos hacer sobre eso. Y cómo podemos tener victoria sobre la naturaleza pecaminosa. Si no lo hubiera puesto aquí, no tuviéramos la ayuda que necesitamos. La cruz es la solución. Es la solución, la única solución. No es una de varias, sino la única solución. Y voy a añadir fe en el poder de la cruz, el Así poder es. de la sangre. Solo para tener un conocimiento histórico no es suficiente. Tiene que creer que en la sangre derramada que hay poder Definitivamente. que puede libertar al cautivo. Seréis libre del pecado. Hay poder en la sangre, poder en la sangre. Hay un poder maravilloso en la sangre. Una de mis alabanzas favoritas. Y es lo que Pablo está haciendo aquí, hermano Swagger. Él dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Sí. Él está tomando 8 capítulos o tal vez 12, cuando llegamos al capítulo 12 de Romanos, para presentar la verdad. Pero, ¿sabe todo lo que usted dijo anteriormente acerca de la mente? Pablo lo toma en esa dirección. La renovación de la mente es donde está la santificación. Y si usted nota, se encuentra en lo que creemos. Así es, sí. Hablamos de la psicología y hay una división en la psicología hoy en día. Estaba escuchando a un predicador muy popular. Él y su esposa fueron a un consejero 4 veces por su matrimonio y estaba hablando con ella en un podcast. Y ella, una psicóloga muy conocida, dijo que hay una división entre los psicólogos. Algunos creen que sus pensamientos producen sus sentimientos. Otros están en desacuerdo con eso y dicen que son sus sentimientos los que producen sus pensamientos. Y ni ahí ni allá, ¿verdad? Pero lo que yo creo de la palabra de Dios es que en la renovación de la mente, queriendo decir lo siguiente, si nosotros empezamos a creer correctamente, vamos a empezar a sentirnos distinto, vamos a empezar a pensar distinto, pero Pablo, en cuanto a esto que tiene que ver con el pecado, dijo, hay que tomar el pecado en cuenta y hay que entender que uno está muerto al pecado, pero vivo para con Dios. Y no sé en qué parte me encontraría yo, en qué lado, pero creo que es una buena pregunta y producirá nuestros pensamientos, los sentimientos. Pero yo sé lo que dice la palabra de Dios y Él nos enseña que si nosotros no consideramos este monstruo, la naturaleza pecaminosa, correctamente, nunca tendremos la esperanza de sentir y pensar correctamente. Exacto, Pero la sí. renovación de la mente, y es esto en sí, el mundo tiene su sistema y su salón de clase de cómo usted debe de sentirse y pensar, y la palabra de Dios tiene su
aula donde le enseña cómo pensar y cómo sentirse. En lo que tiene que ver con la santificación, estamos aquí sentados caminando verso por verso, enseñándonos a saber cómo pensar y qué debemos de saber. Y si no sabemos, claro, lo primero es lo que dice la palabra, si no sabemos correctamente, nunca creeremos correctamente. Yo me propuse a no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso Correcto. es en lo que termina todo. Y esa es la historia del libro, de la Biblia, de cómo se renueva nuestra Así mente. es. Es por el lavamiento de la palabra, es lo que dijo Pablo en el capítulo 6. Ya él ha vivido lo que estamos leyendo. Y él va al capítulo 6, dice, ¿acaso no sabéis? Hay que entender algunas cosas y camina a través de lo que usted tiene que aprender, lo que le sucedió en la salvación. Así que esta renovación de la mente es, hay que entrar en la palabra con el conocimiento correcto de Así quién es. usted es. Yo soy carnal, no puedo llegar al estándar espiritual, pero cuando yo entiendo quién soy en Cristo, Y como usted dijo anteriormente, hermano Swagger, pecar un poco cada día. Una mente renovada jamás quisiera tratar con el pecado de esa manera. Es no. lo primero que él dice, Dios, de ninguna manera continuaremos en el pecado. Una mente renovada dice, no, espera un momento, el pecado es un antiguo señor, un rey destronado, un monarca antiguo, y como Faraón que se quedó absorbiendo agua salada en el Mar Rojo. Y si yo sé eso, yo no voy a acercarme al pecado de la misma manera. Yo tengo un nuevo Señor, yo tengo una nueva autoridad, y el pecado está derrotado. Yo ya no soy un esclavo, antes lo era. Pero si yo estoy bajo la gracia de Dios, no debería estar dominándome y no tiene que hacerlo. El enemigo del capítulo 3 es un Sí. gran libro. El pecado es desde el tercer amén. capítulo es el problema. Así que y si ese es el problema, entonces hay que, Tiene que verse, disculpe. sí, disculpe. La lucha de la que estamos hablando aquí, la renovación de la mente y todo eso se centra alrededor de la creencia. Por eso es que Pablo diría que peleamos la buena batalla de fe. Es una buena pelea, es la batalla de la fe. Esa es la buena batalla. La única manera, y ya hemos hablado de esto en el programa creo que semanas o meses, pero la única manera en que la gracia puede fluir en mi vida, que el Espíritu Santo tiene reino y gobierno en mi corazón para un cambio real, ¿cierto? Para una victoria real, para un cambio real en mis pensamientos, para un cambio real en mi comportamiento. La única manera de cómo el Espíritu Santo puede tener esa libertad, de esa manera de entrar a mi vida y a mi corazón libremente, es por mi creencia en Jesucristo y lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. No hay ningún otro cambio real que pueda entrar de alguna otra forma. Hablando, por ejemplo, de sentimientos de pensamientos, y los pensamientos afectan los sentimientos o al revés. Honestamente, la creencia lo afecta todo. La base de mi fe es lo primordial en esa conversación y lo más importante en esa conversación, porque si yo estoy luchando con pensamientos, ¿saben qué? Mi creencia en Cristo puede darme la victoria sobre mis pensamientos. Si estoy luchando con la manera como me siento, odio en mi corazón, envidia por lo que alguien más tiene, estos solo son sentimientos que yo puedo tener. ¿Y saben qué? La victoria se encuentra en la cruz, Jesucristo y este crucificado. Esa es la clave, así es. Toda la Biblia puede ser resumida en esa frase. Jesucristo, yo me propuse no saber nada entre vosotros sino a Cristo y a este crucificado. Si cada pastor comenzara a predicar esto, Así es, sí. si cada pastor comenzara a predicarlo, se podría ver un cambio en la nación, un cambio en el hogar, un cambio en el negocio. Completamente, porque es la solución y la única solución para el dilema del hombre. Y si alguien nos está viendo ahora mismo, les digo qué es lo que quiero hacer. Voy a orar otra vez y yo quiero que ustedes lo repitan con nosotros. Repitan la voz alta y los hermanos los ayudarán. Y si hay un problema en su vida, pueden tener la victoria sobre ello. Querido Padre Celestial, Querido Padre Celestial, yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. El ancla de mi alma El ancla de mi alma es Jesucristo es Es Jesucristo. y Él crucificado. y el el crucificado. crucificado. Y no cambiará. Y no cambiará. La solución no está en mí, La solución no está en mí. no está en la iglesia, No No está en la iglesia. no está en la educación, No Está está en en la la educación. educación. no está en las buenas obras, No está en las buenas obras.
no está en el dinero, no está en el dinero. está en Jesucristo Está en Jesucristo y en el crucificado. y en el crucificado. Y eso en el nombre de Y Jesús eso en Y el eso en el nombre de nombre de Jesús es mi victoria. es mi victoria. Y es la única manera de poder tener la victoria. El Espíritu Santo es Dios, Él quiere, Él obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra consumada de Cristo. Entendamos eso. Y cuando su fe está donde debe estar, en Cristo y el crucificado, y Cristo y el crucificado nada más, el Espíritu Santo que es Dios, y que puede ser cualquier cosa, comenzará a obrar a su favor para daros la victoria sobre la nicotina, victoria sobre la pornografía, victoria sobre ese temperamento incontrolable, victoria sobre el alcohol. ¿Entienden lo que les estamos diciendo, damas y caballeros? Y no hay ninguna otra solución, nada más en el mundo. Puede decir, bueno, mi pastor, él ha hecho esto, aquello, y maravilloso. Si su fe está en Cristo y la cruz, y Él le enseña que usted debe andar en la victoria así, de otra manera no podrá hacerlo. Y no hay ninguna otra solución, Correcto. porque no necesita haber ninguna otra. Solo Jesucristo y el crucificado. Hermano Swagger, la mentira de esta era es que todo el mundo tiene que pecar un poco diariamente, que todos tienen una lucha, pero usted lo dijo anteriormente y creo que es lo más difícil para el creyente creer en medio de la batalla, de que hay un remedio. Usted dijo esas palabras y fue lo que los hijos de Israel, Dios les dijo, vayan y vean a ver si aún creen esto ahora que han estado sentados en la tierra de Faraón como esclavos tanto tiempo. Tenemos que creer de que sí hay un remedio hoy. Sí. Y solamente podemos ver esa victoria a través del Calvario. Ese remedio es la cruz y ese remedio solo es la cruz, no hay ningún otro. Y tienen que entender eso. Se nos acabó el tiempo y yo creo que se han dicho cosas el día de hoy que son de ayuda. Sé que así ha sido. Gracias por haber estado con nosotros. Cuéntenle a otros acerca de la cadena. Por favor, hágalo. Acerca del mensaje de la cruz y cualquier otro programa que está en esta cadena. Les damos muchas gracias por estar con nosotros. Les amamos y que Dios los bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.